Aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba pronunciada es una chispa. Víctor Hugo. Vamos a invitar a nuestra siguiente ponente, Dinora López, de Uruguay. Ella es profesora de literatura, experta en literatura infantil y juvenil, posgrado en filosofía hispánica, gestión y dirección de centro educativo, didáctica de la especialidad, con el tema Construyendo lectores críticos. Doctora Dinora López, adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación al doctor Danilo Sánchez León, a Bielka Argiles, que la conocí en febrero de este año aquí en Montevideo, y a todos ustedes. Me parece genial la iniciativa de este congreso, y además muy variadas todas las exposiciones, y da lugar a conocer otras realidades y ver lo que tenemos en común pensando en las infancias. Voy a compartir pantalla y justamente para empezar con este tema, que elegí utilizar el gerundio, esto de construyendo lectores críticos, porque creo que es una constante en la labor, ¿no? De tanto de creadores como de docentes. El gerundio nos posibilita siempre estar en ese presente permanente, y en este caso que tiene que ver con la construcción de lectores críticos. Lectores críticos, pensando yo me anoté dos frases, una de los poemas a los que hacía referencia al comienzo, Asís, que uno de los niños decía libro de la vida, y otra de las ponentes, Maura Sánchez, creo que decía la palabra apego, se mencionó hoy al comienzo, y me parece que tienen que ver justamente con esto de lectura y de vínculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero tomar como epígrafes para esta presentación, para el hecho de construir lectores críticos, pero que se deleiten con la palabra, como decía Roberto Rosario. Tomé estos dos epígrafes que creo que dialogan entre sí y abren el camino para esta exposición. Uno de Todorov, un texto, es solo un picnic en el que el autor pone las palabras y los lectores ponen el sentido. Y esa metáfora del picnic, que tiene que ver con alimento, que tiene que ver con disfrute, me parece que era fundamental para esa construcción que se da en una obra que siempre es abierta, la que crean los autores, y en el caso de las infancias, los autores en escritura, en lo lingüístico, pero también los autores en lo que tiene que ver con la ilustración como creadores, y el sentido. Y desde el lugar de docente y desde el lugar de difusora y de crítica de literatura infantil y juvenil, parto de la base de que toda la literatura y todo el arte en general destinado a la infancia tiene que contribuir a que los lectores, niños y niñas, puedan ir más allá de la mera referencialidad de la palabra. Es decir, que avisoren esos sentidos que están ocultos, que están implícitos en cada una de las capas que propicia cada una de las lecturas. Por lo tanto, pensar en una selección, ¿sí? Para construir lectores críticos, en una selección de obras que permitan esa pluralidad de sentido. Y el otro epígrafe de Günter Grass: no hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. Y ahí yo quería vincularlo con dos palabras fundamentales, con el hecho de la mirada y con el hecho de la lectura. Porque creo que para la construcción de lectores críticos tenemos que contribuir a afinar la mirada, ¿no? La mirada del entorno, la mirada hacia las palabras, la mirada hacia cada uno de los signos que rodean y del cual formamos parte en la cotidianeidad, desde y mirarnos y estar atentos a cada uno de esos signos, porque atendiendo cada uno de esos signos vamos a poder comprender mejor también al otro, ¿no? Entonces, esto de construir lectores críticos desde un lugar
de que el arte para las infancias va a dar la profundidad de miradas hacia lo que es la otredad, ¿no? Y a contribuir a esa construcción de otredad. Entonces, ¿cómo construimos o de qué manera o qué pasos hacemos en la construcción de lectores críticos? Bueno, yo comparto allí una forma de definir o de por lo menos avisorar una definición de lo que es la promoción de lectura como un trabajo de intervención sociocultural, ¿sí? Y creo que esta manera de enfocarlo, de trabajo de intervención sociocultural, ¿sí? Abre el espectro de la lectura más allá de la lectura en el ámbito específicamente académico, formal, de educación, ¿sí? Sino que la amplía a otros ámbitos de los cuales pueda formar parte o pueda transitar en los niños y las niñas. Y en esa práctica de intervención sociocultural, los dos niveles, ¿no? El nivel que tiene que ver con la construcción de lo íntimo y la construcción con lo social y en lo social, ¿no? Creo que en todos los adultos que estemos vinculados a la promoción de la lectura para las infancias, en la selección de textos, en la lectura de esos textos, en los diálogos que se generen en torno a esas obras, no cabe duda que no podemos olvidar que ese niño, esa niña, está generando, ¿sí?, su proceso de individuación y también su socialización. Y cuanto más variadas, más ricas, más profundas sean las historias, sean las poesías o sean las obras de teatro de títeres que acerquemos, estaremos contribuyendo a esa criticidad. Lo que seleccioné allí son dos imágenes, son dos afiches, ambos de la Cámara Uruguaya del Libro, de acá. El primero, Creciendo con Libros, tiene que ver con las jornadas de educación que se realizaban. El segundo es el afiche de la Feria Internacional, la 38ª. En cualquiera de los dos, y me detengo y tomo estos afiches como referencia, porque creo que uno de los aspectos fundamentales para lograr ese construir lectores críticos es no olvidar que hay determinados tropos, ¿sí?, literarios, de la estética, de la teoría literaria, que están presentes en todos los textos, no solamente en los textos lingüísticos, sino también en los textos icónicos, cuando en uno u otro está la materia trabajada artísticamente, ¿no? Y creo que la metáfora, creo que la ironía, creo que la metonimia, ¿sí?, son aquellos recursos, aquellos tropos que son fundamentales para que ayudemos a que los puedan reconocer y que los puedan crear, ¿no? Que puedan ser lectores de metáforas, de metonimias, de ironías, y que las puedan entender y que a su vez las puedan construir, ¿sí?, con la palabra o con la palabra y la imagen combinadas. Entonces yo traía estos dos afiches porque además son imágenes elocuentes de lo que es el acto mismo de la lectura, ¿no? En el sentido de creciendo con libros, y volvemos a los gerundios, ¿no?, en ese cuerpo humano armado con dos libros abiertos que están funcionando como alas y que pretenden esa elevación, que es elevación intelectual del ser humano y que es elevación espiritual. Y ese sol, que además ese amarillo combinado con creciendo con el sol y el garabato del trazo, muy similar a lo que son propios los trazos en la infancia, en el dibujo, ¿no? Creo que era una síntesis metafórica de lo que es, de lo que implica, de lo que significa la lectura en el ser humano y en las infancias. Y en la Feria Internacional estamos en un libro abierto, ¿sí?, que está oficiando como una gran piscina porque hay una persona que se zambulle
y en el zambullirse se mueven en ese triángulo las gotas y las burbujas del agua, ¿no? Y la lectura es esto, ¿no? Es decir, es zambullirse, pero es zambullirse en esos dos niveles que hablábamos antes acerca de la intervención sociocultural, ¿no? Es zambullirse en el mundo con los otros, en construcción con los otros, pero también es ese zambullirse dentro de uno para conocerse, ¿no? Y cuando las lecturas de las infancias y para las infancias están combinando esos elementos, no solo es deleite, sino también es disfrute de desentrañar los diferentes sentidos que están presentes allí. Hay un verbo que lo genera María Emilia López, argentina, ¿no? Que es lecturar, y ella considera que es esa vinculación de leer y amar, ¿no? Que es la amorosidad pegada al acto de leer, ¿no? Creo que lecturar como verbo creado en este juego de formación de palabras, ¿no? En este caso tiene un bagaje de concepción filosófica en torno a el amar y el leer como una práctica de ese amar desde los primeros años, que creo que sería fundamental que lo mantuviéramos más allá de que los chiquilines, como decimos acá, avancen en sus etapas de conocimiento y de grado académico, ¿no? Entonces, y de la mano con esto de lecturar, el hecho de la amplitud de lo que es la literatura infantil, ¿no? Esa literatura infantil que cada vez está siendo más variada, que no solamente es poesía, narrativa, cuento, teatro, rimas, adivinanzas, lo es también, y no está allí en este concepto de María Bertoluzzi, pero también lo es toda la gama de una literatura que aborda los temas informativos con un enclave artístico desde el punto de vista del diseño del libro, desde el punto de vista de la creación de personajes, en unión con el contar informaciones o históricas o arqueológicas o geográficas. Entonces creo que hay una gran variedad actualmente de libros que se acercan al mundo infantil desde un lugar de mirada crítica y desde un lugar de mirada artística. Y en ese sentido yo les traigo dos poemas intercalados con algunas referencias a las características de mediador, si da el tiempo, pero les traigo dos poemas de dos autores uruguayos, ¿sí? El libro 21 poemas raritos es de la escritura, es de Fernando González, la ilustración es de Sebastián Santana, y la página que ustedes están viendo allí, ese rostro de gato, es justamente el poema mismo, ¿no? Fuera de la ilustración está el título, ¿sí? Breve descripción del país de las maravillas, ¿sí? Y dentro de los dientes están los únicos 3 versos con los que se constituye el poema, ¿sí? Y esos 3 versos son un gato sonriendo, un conejo corriendo y Alicia detrás. Yo siempre elijo este poema porque me posibilita hablar de lo que considero son las bases para ese construir lectores críticos, ¿no? La selección de textos que amplíen los horizontes culturales del lector porque le permitirán al mediador poder analizar todo lo intertextual que está implícito en el texto, ¿sí? Acá está implícito Alicia en el País de las Maravillas, pero acá también está implícito un enfoque desde el punto de vista de la ilustración que tiene que ver con el lugar en el que nos ubica a nosotros lectores, ¿no? Nosotros estamos frente a ese gato, ¿sí? Viendo lo que el gato ve. Lo que ve el gato se refleja en esos ojos. Alicia
corriendo detrás del conejo, que ustedes recuerdan, ¿no? Además se ve en el contorno, ¿no? Estoy aquí teniendo que estar allá, siempre es una de las constantes de ese conejo, ¿no? Porque lo apresura tener que estar en otro lugar y el tiempo que se le viene encima, ¿no? Entonces, el gato está mirando a los participantes de ese mundo de las maravillas. Pero resulta que nosotros, lectores, estamos mirando la hoja del libro, del poemario, y por lo tanto nosotros estamos en el lugar desde hacia donde mira ese gato. Entonces es bien interesante, me parece, puede ser bien interesante para el diálogo, porque el trabajo, de lo que muchas veces decimos trabajo con los textos, con los chiquilines, en una instancia de promoción de lectura, no deja de ser y no puede dejar de ser nunca un diálogo, ¿no? En el que las preguntas y las respuestas van horizontales entre el mediador y los niños y niñas, ¿no? Y empezar y seguir y afianzar, ¿no? Esa breve descripción del País de las Maravillas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el País de las Maravillas? ¿Sí? ¿Cuál es la maravilla? ¿Cuál es la maravilla que nos está mostrando y que nos está planteando este poema, ¿no? Y cómo está implícito en ese concepto de maravilla el propio hecho de leer, ¿sí? La propia instancia de leer, que no es decodificar, sino que es construir sentido, y que es construir sentido deleitándose, asombrándose, mostrándose en ese deslumbramiento de algo que nos sacó del eje de lo cotidiano o de lo que estábamos acostumbrados hasta el momento. Entonces creo que ese tipo de textos que movilizan al lector, que le pueden preguntar hacia dónde estás, cuál es tu lugar, ¿sí? Y entonces ese país de las maravillas, hacerlo consciente de que en este caso se está redefiniendo y reactualizando intertextualmente a Lewis Carroll, pero también se está aportando implícitamente un concepto poético de lo que es la lectura y de lo que es la magia de la construcción de la imagen y de la construcción de lo distinto. En eso creo que el rol del mediador, justamente, del animador como animador es fundamental. Y por eso tomaba también el epígrafe de Adolfo Bioy Casares, ¿no? Creo que parte de mi amor a la vida lo debo a mi amor a los libros, ¿no? Y que esos libros tienen que ser cuidados en la selección, ¿sí? Para que justamente esos niños puedan tener la mayor variedad posible, diversas temáticas, diversos niveles de calidad, para que puedan observar y jerarquizar ellos mismos. Siempre que esos textos los eleven de lo que es la mera referencialidad y lo cotidiano. El otro poema que les traigo es de otra uruguaya, es Mercedes Calvo, un poemario que fue premio hispanoamericano de poesía para niños en el 2008 y que es Los espejos de Ana Clara, ¿sí? Y elegí un poema que plantea, hay varias intertextualidades en este poemario, no solamente con los cuentos tradicionales, sino desde el título mismo y la concepción filosófica de qué pasa con el espejo y qué pasa yo frente al espejo, quién me mira, quién mira y qué pasa con esa mirada, ¿no? Y en este sentido es 7 años de desgracia porque rompí el espejo. Si ahora tengo multiplicado el sol por todo el patio, pedacitos de mundo en el bolsillo y un reguero de estrellas en mi cuarto. Ese yo y ese tú, que se van alternando en el poemario, pueden ser, y lo son de hecho, muy interesantes para los lectores, para revisionar, en este caso,
una historia que forma parte de refranes o que forma parte de un saber popular, ¿no? De la ruptura de un espejo que trae desgracia y el mirar, ¿sí? Ese hecho desde otro lugar. Creo que el arte mismo siempre, como decía Jacobson, siempre tiene que tener un desvío, ¿no? Y el desvío es la posibilidad de construir una nueva mirada. ¿Sí? Y encontrar poetas, artistas, escritores en general, que construyan para la infancia desvíos, ¿sí? Pero que esos desvíos les posibiliten además a construir imágenes que los lleven a captar y a entender de otra manera una situación, es una forma de construir lectores críticos. Y en este caso, en pocos versos, con ese condicional, con esas exclamaciones, con esa pregunta inicial, se pone en juego, ¿sí? Mucho de ese reguero de estrellas en mi cuarto, esos pedacitos de mundo, ¿no? Y cuánto de estas imágenes pueden ser base, como recién contaba quien expuso antes que yo, que un poeta les regala un verso y a partir de ese verso, ¿no? Ellos generan respuestas y brindan sus creaciones. Bueno, en este caso, ¿cuánto podríamos apoyar para que a través de la ilustración o de la escritura o de la combinación puedan construir sus propios poemas a partir de estas imágenes? Eh, Pasando a las etapas de promoción de la lectura, el antes, el durante y el después, pensando que, como dije, siempre es un diálogo la instancia de la promoción, y en ese diálogo que es la instancia de la promoción, nosotros podemos avisorar hipótesis antes de empezar con el texto mismo, construir las predicciones para luego, en el después, contrastar, ¿no? Y contrastar con opiniones, con emociones, con los sentimientos que les despertó o con los pensamientos hacia dónde fueron, en definitiva, las asociaciones que hicieron mientras o escucharon la lectura en voz alta, o fue una lectura compartida, o en parejas, o en forma independiente, silenciosa primera, y luego en general. Y creo que estoy en tiempo. Quería compartir dos aspectos que creo que para la construcción de lectores críticos se hacen también necesarios. Uno que tiene que ver con revisionar los clásicos, pero revisionar los clásicos en el sentido de ir hacia los clásicos, ¿sí? Porque creo que a veces en la euforia cotidiana de que se publica mucha literatura infantil y juvenil, por lo menos es lo que pasa en Uruguay, es tanto lo nuevo, ¿sí? Que va surgiendo, que a veces queda fuera del aula aquellos autores clásicos, ¿no? Y los autores clásicos son la base de nuestro imaginario colectivo, son la base de una marca cultural que luego nosotros lo vamos a ver siempre que los podamos reconocer, ¿no? Yo hoy decía que este poema de breve descripción del País de las Maravillas, ¿sí? Y nosotros estamos frente al rostro de ese gato, también nos puede llevar a las meninas de Velázquez, ¿sí? Porque Velázquez está y nos pone en el lugar de situación de encontrarnos con quien nos mira. Entonces hay mucho intertextual implícito en cada uno de los textos nuevos que se creen, ¿no? Entonces creo que uno de los caminos también para construir lectores críticos es ir a los clásicos para que los conozcan, para que cuando aparezcan rasgos lingüísticos o estilísticos o icónicos en nuevas obras que tengan que ver con aquellos clásicos, los lectores niños y niñas los puedan reconocer y no tomen esas características como nuevas, ¿sí? Cuando en realidad ya estuvieron antes, porque otros hablaron.
Comparto acá, porque creo que ya es el tiempo, comparto acá la bibliografía, y bueno, y muchas gracias por la invitación y quedo a las órdenes y fue un placer compartir con ustedes este momento y escucharlos. Muchas gracias por esta brillante ponencia y hemos quedado al día con tantas cosas, tal vez nuevas, ¿no? De esta visión nueva, hermosa. Me gustó mucho. Muchas gracias por su participación, señora López. Hasta el próximo momento.